Imaginen un mundo sumido en la tensión. Las emisoras de radio transmitían discursos de odio, los periódicos hablaban de guerra y el miedo se apoderaba de las familias. Era 1938, mientras los poderosos de la tierra planeaban batallas. En un pequeño convento de Italia, un hombre sencillo, de mirada profunda y manos marcadas por misteriosas heridas, se arrodillaba ante el crucifijo. Su nombre era Padre Pío. Y esa noche tendría una visión que cambiaría para siempre la perspectiva del mundo sobre la fe y el sufrimiento. Según los relatos de los hermanos del monasterio, permaneció en oración durante horas, con el rostro cubierto de lágrimas. Cuando finalmente se levantó, solo pronunció una frase: «El castigo de las naciones está cerca y será terrible». Nadie entendió lo que quiso decir en ese momento, pero un año después, las bombas comenzaron a caer sobre Europa. El Padre Pío nunca fue un hombre común. Era conocido por sus estigmas, heridas en manos y pies, como las de Cristo, y por poseer dones inexplicables, predecir sucesos, leer corazones y consolar almas. Pero lo que pocos saben es que incluso antes del primer disparo de la Segunda Guerra Mundial, ya hablaba de alas negras sobrevolando ciudades y ríos de sangre cubriendo el continente. Este video te guiará a través de esta impresionante historia. No es ficción, sino hechos documentados y testimonios que han resistido el paso del tiempo. Prepárate para descubrir lo que el Vaticano intentó silenciar, lo que presenciaron los fieles y lo que el propio Padre Pío reveló sobre la mayor tragedia de la historia moderna. Y antes de empezar, los invito a ver el final. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar su perspectiva sobre el pasado y quizás también sobre el futuro. Aquella noche silenciosa en el convento de San Giovanni Rotondo, el susurro del viento contra las ventanas parecía anunciar algo extraño. El Padre Pío, solo en la capilla, permaneció arrodillado ante el altar. Sus labios se movían en oración, pero su mirada estaba fija en algo que nadie más podía ver. De repente, rompió a llorar. Más tarde, le contó a un hermano que había tenido una visión terrible, una noche de sangre y hierro que se apoderaba de Europa. El Padre Pío describió haber visto ciudades en llamas, niños llorando y un cielo lleno de alas negras que sembraban la destrucción. Dijo que vio ejércitos marchando sobre el sufrimiento humano y que el mismísimo diablo parecía haberse desatado en la tierra. Nadie sabía qué pensar. Después de todo, Italia vivía una época de incertidumbre, pero aún no había guerra. Aún así, las palabras del fraile inquietaron a todos. Unos días después, comentó a otros monjes que la humanidad estaba a punto de cosechar lo que había sembrado. Muchos lo interpretaron como una metáfora espiritual, pero quienes lo conocieron, lo comprendieron. El Padre Pío no hablaba en vano. Llevaba las llagas de Cristo en sus manos y un dolor en su corazón que parecía anticipar el sufrimiento del mundo. Cuando finalmente comenzó la guerra, los habitantes del convento recordaron sus lágrimas y sus aterradoras palabras. Todo lo que había descrito se estaba haciendo realidad. El cielo realmente se llenó de humo y la sangre corría por las calles, tal como él lo había visto. Pero el acontecimiento más impactante estaba aún por llegar. Poco después de esta visión, el Padre Pío escribió una carta al Vaticano con una advertencia directa al Papa. Un mensaje que, según algunos estudiosos, podría haber cambiado el curso de la historia. Unos días después de sus visiones, el Padre Pío se sentó en su pequeña celda del convento, iluminado solo por la llama vacilante de una vela. Con las manos marcadas por los estigmas, comenzó a escribir una carta al Papa Pío XI. Era una carta única, no contenía peticiones personales ni relatos de fe. Era una advertencia. Pío dijo que se acercaba un gran castigo, resultado de la impiedad de las naciones y la frialdad de los corazones humanos.
Sus palabras eran directas, casi desesperadas, como si el tiempo se agotara. El contenido de la carta fue entregado en secreto al Vaticano. Muchos creen que fue leída, pero guardada bajo llave. En aquel entonces, la Iglesia temía sembrar el pánico entre los fieles y prefirió guardar silencio. Pero, según relatos de monjes cercanos al Padre Pío, este sabía que el mundo estaba a punto de enfrentarse a algo nunca antes visto. Dijo: las sombras ya se mueven entre los hombres, y pronto el ruido de los cañones ahogará las oraciones. Años después, historiadores y teólogos confirmaron la existencia real de esta carta. Algunos fragmentos fueron citados en documentos vaticanos, donde se menciona la advertencia de un tiempo de oscuridad y sufrimiento mundial. Y todo sucedió exactamente como el fraile había predicho. En 1939 comenzó la guerra. Para muchos, la profecía del Padre Pío no se trataba solo de ejércitos y bombas, sino de olvidar a Dios. Creía que el verdadero peligro provenía del corazón humano, cuando éste dejaba de amar y se entregaba al odio. Pero la advertencia no terminó ahí. Por esa misma época se dice que repitió una frase que atormentó a sus seguidores durante décadas: bajará fuego del cielo y los inocentes llorarán por los culpables. Las guerras aún parecían lejanas cuando el Padre Pío empezó a repetir una frase que aterrorizaba incluso a los más fieles: fuego descenderá del cielo y los inocentes llorarán por los culpables. Muchos pensaron que era solo una metáfora sobre el pecado, pero habló con tanta convicción que quienes lo oían sentían escalofríos. Dijo haber visto la luz del día convertirse en noche y a los hombres disolverse en medio de una llamarada ardiente. Nadie supo exactamente qué significaba eso, hasta que años después el mundo vio desaparecer 2 ciudades enteras bajo una explosión de fuego. Cuando Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas en 1945, las palabras del fraile cobraron nueva fuerza. Fue como si sus visiones hubieran trascendido el tiempo para advertir a la humanidad. Los periódicos hablaban de horror, los científicos de poder, pero los fieles recordaban la advertencia. El fuego realmente había descendido del cielo. Algunos eruditos afirman que el Padre Pío habló de una purificación, una advertencia divina para que la gente volviera a la fe antes de que fuera demasiado tarde. Creía que el sufrimiento no era solo un castigo, sino también una oportunidad para el arrepentimiento. Por eso, incluso ante tanto dolor, continuó diciendo: recen, hijos míos, porque el amor es la única arma que puede extinguir el fuego del odio. Mientras el mundo luchaba por recuperarse de las cicatrices de la guerra, el convento de San Giovanni Rotondo se convirtió en un remanso de esperanza. Miles de personas acudieron allí para escuchar al fraile que parecía hablar al cielo. Y fue en este contexto donde comenzó a crecer una nueva ola de fe, impulsada por las palabras de un hombre que vio más allá de las bombas y creyó en el poder de la oración. Mientras las bombas resonaban por toda Europa, el convento de San Giovanni Rotondo se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas. Hombres, mujeres y niños viajaron durante días para ver al Padre Pío, creyendo que tenía una conexión directa con el cielo. Muchos llegaron llorando, desesperados por la noticia de la guerra, y se marcharon con el corazón más ligero. Incluso en medio del miedo, había algo en su mirada que transmitía paz. El Padre Pío no prometía milagros, pero sus palabras conmovían profundamente a la gente. Decía: recen, el diablo anda suelto por el mundo. Era una frase sencilla, pero llena de poder. Mientras el mundo se destruía a sí mismo con armas y odio, él enseñaba que la oración era el escudo más poderoso que un ser humano podía tener. Cuando la gente preguntaba si la guerra terminaría pronto, simplemente agachaba la cabeza y respondía: el dolor aún necesita enseñar. Dentro del monasterio, los monjes sentían que algo cambiaba cada día.
Incluso con la escasez de alimentos y el temor constante a los bombardeos, el número de fieles aumentaba. Muchos afirmaban que al mirar a los ojos del Padre Pío sentían una paz inexplicable, como si llevara en su interior una luz que disipaba la desesperación. Para él, ese momento fue más que un conflicto entre países, fue una batalla espiritual entre el bien y el mal. Así, sus oraciones se volvieron más intensas, sus misas más largas y sus palabras más firmes. Pero en medio de toda esta fe y resistencia, algo extraordinario sucedería. Un misterioso evento en los cielos que continúa desafiando la lógica y la ciencia hasta el día de hoy. Era el año 1943. La guerra ya había asolado toda Europa y el miedo era parte de la vida cotidiana. En San Giovanni Rotondo, el lejano sonido de las sirenas recordaba constantemente que nadie estaba realmente a salvo. Ese día, aviones aliados sobrevolaron el sur de Italia con órdenes de bombardear la región. La gente se escondió en los sótanos, rezando para que el convento y el pequeño pueblo se salvaran. El Padre Pío, sin embargo, no se escondió. Caminó hacia el patio, alzó la vista al cielo y comenzó a rezar. De repente, ocurrió algo increíble. Los pilotos estadounidenses informaron que al acercarse a su objetivo, vieron una figura luminosa flotando entre las nubes. Era un hombre con un hábito marrón, con las manos en alto, impidiendo que cayeran las bombas. Asustados, los pilotos desviaron su vuelo y no pudieron completar el ataque. Más tarde, al ver una imagen del Padre Pío, reconocieron la misma figura que habían visto en el aire. El episodio se hizo conocido como el milagro del cielo oscurecido. Los residentes locales relataron que ese día el cielo se veía realmente extraño. Una densa niebla cubría la ciudad y no se oyó el sonido de las bombas. Muchos creen que fue la fe del Padre Pío la que protegió a la gente. Cuando los aviadores fueron al convento tiempo después, uno de ellos lloró ante el fraile y dijo: «Yo debería haber destruido este lugar». El Padre Pío simplemente respondió: «Hijo, no lo destruiste porque Dios no lo quiso». A partir de ese momento su fama se extendió aún más, e incluso militares comenzaron a visitarlo buscando su bendición. Tras el extraño suceso en el cielo de San Giovanni Rotondo, muchos creyeron que era solo una coincidencia, pero cuando empezaron a surgir nuevos informes, se hizo imposible ignorarlo. Los pilotos de guerra, acostumbrados a las batallas y los riesgos, empezaron a contar la misma historia. Cada vez que intentaban bombardear la ciudad donde vivía el Padre Pío, algo les hacía cambiar de rumbo. Algunos decían haber visto una luz brillante que cubría el convento. Otros afirmaban haber visto una figura con las manos en alto, como ordenándoles que se detuvieran. Y todos, sin excepción, sentían lo mismo, una fuerza invisible que les impedía atacar. Años después, documentos oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense confirmaron algunas de estas historias. Un general incluso viajó al convento para encontrarse con el hombre que, según sus soldados, había aparecido en el cielo. Al encontrarse con el Padre Pío, guardó silencio durante largos segundos y luego dijo: «Ahora lo entiendo, no era miedo, era respeto». El Padre Pío simplemente sonrió y respondió: «El cielo protege a quienes aún tienen fe». Este episodio se hizo conocido entre la gente religiosa como intervención divina. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar cómo la ciudad se salvó de tantos ataques. Mientras otras regiones de Italia fueron destruidas, San Giovanni Rotondo permaneció intacta. Para los fieles no fue casualidad, sino una clara señal de que Dios usaba al Padre Pío como escudo humano. Un recordatorio de que no todas las guerras se ganan con armas. Algunas se ganan con fe. Y mientras el mundo intentaba reconstruirse dentro del convento, el Padre Pío seguía recibiendo nuevas visiones. Mensajes que hablaban no solo de la guerra, sino del destino espiritual de la humanidad.
Dentro del monasterio, el silencio de las noches solo se rompía con las oraciones del Padre Pío. Pero algunos monjes notaron que, en ciertos momentos, parecía conversar con alguien invisible. Sus ojos se llenaban de lágrimas y sus palabras se volvían cada vez más serias. En estas conversaciones espirituales, decía recibir mensajes sobre el futuro de la humanidad. Según los relatos de quienes convivieron con él, el Padre Pío comenzó a advertir a los fieles con una frase que repetía con tristeza: el mundo olvidará a Dios y será purificado por el sufrimiento. Para él, el mayor peligro ya no residía en las bombas ni en las armas, sino en el alma de las personas. Decía que la guerra había destruido ciudades, pero que el egoísmo y la falta de fe destruirían corazones. Fue una profecía que resonó profundamente, porque todos sabían cuánto más frío se estaba volviendo el mundo, incluso después de tanto sufrimiento. Durante las confesiones, habló con soldados arrepentidos, madres desesperadas y jóvenes desesperados. Con cada palabra les recordaba: Dios aún espera el regreso de sus hijos. Muchos salieron de allí llorando, prometiendo cambiar de vida. El Padre Pío creía que la guerra física era simplemente un reflejo de la guerra espiritual que ya se libraba en el interior de cada persona. Decía que el mal se disfrazaba de poder y que la humanidad debía elegir entre amar o recaer en el caos. Y mientras el mundo intentaba resurgir de las cenizas, el Padre Pío comenzó a cargar con un peso aún mayor: las marcas del sufrimiento humano impresas en su propio cuerpo. Las guerras externas habían cesado, pero dentro del Padre Pío, el sufrimiento continuaba. Llevaba en su cuerpo las marcas del dolor del mundo. Estas eran las estigmas heridas abiertas en las manos, los pies y el pecho, los mismos lugares donde Cristo fue herido en la cruz. Estas marcas sangraban constantemente, e incluso entre los médicos nadie podía explicarlas. Algunos intentaron curarlas, otros dudaron, pero todos quedaron impresionados por la serenidad con la que el fraile soportó ese dolor. Para muchos fieles, esas heridas eran una señal de que el Padre Pío no solo veía el sufrimiento del mundo, sino que lo sentía él mismo. Decía que cada gota de sangre era una oración por los que sufrían y por los que habían perdido la fe. Incluso debilitado, continuó confesando y celebrando la misa, a veces con las manos envueltas en telas para ocultar las heridas. Los monjes contaban que cuando rezaba, un dulce perfume, parecido al de las flores, llenaba la iglesia, y todos sabían que era señal de su presencia espiritual. El Padre Pío nunca buscó fama ni gloria. Decía que su misión era sencilla: ofrecer mi dolor para aliviar el dolor de los demás. Mientras el mundo luchaba por recuperarse de los traumas de la guerra, el fraile se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia y compasión. Muchos viajaron kilómetros solo para verlo, creyendo que sus oraciones sanaban tanto el cuerpo como el alma. Pero incluso con el fin de la guerra, sabía que la paz no duraría. En sus visiones dijo que algo aún más profundo estaba por venir: una nueva advertencia del cielo sobre el futuro de la humanidad. Cuando la guerra finalmente terminó, la gente creyó que la paz duraría para siempre. Las ciudades comenzaron a reconstruirse, las familias volvieron a sonreír y el mundo pareció respirar aliviado. Pero el Padre Pío permaneció en silencio. En sus oraciones dijo que sentía que esta paz era frágil, como un cristal a punto de romperse. En 1947, durante una confesión, supuestamente le dijo a un feligrés: el hombre no ha aprendido. La próxima guerra será peor, porque saldrá del corazón humano. Estas palabras aterrorizaron a quienes las oyeron, pero nadie imaginó cuán ciertas serían. Poco después, el mundo se sumergió en una nueva era de miedo. La Guerra Fría. No caían bombas, pero el terror era el mismo. Las naciones vivían en constante tensión,
Y el peligro ahora provenía de armas aún más destructivas, las armas nucleares. Muchos creían que el Padre Pío había previsto precisamente este periodo, cuando el hombre usaría la ciencia misma para amenazar la vida. Dijo que el verdadero enemigo ya no era visible, sino invisible: el orgullo, el egoísmo y la falta de amor. Mientras los líderes hablaban de poder, el Padre Pío hablaba de perdón. La humanidad aún no ha comprendido que la paz no nace de las armas, sino del alma, dijo. Incluso cansado y enfermo, continuó advirtiendo: el corazón humano necesita cambiar antes de que el mundo vuelva a sangrar. Sus palabras resonaron como una advertencia celestial, un recordatorio de que la guerra externa siempre comienza dentro de nosotros mismos. Y es precisamente por eso que sus visiones posteriores empezaron a atraer la atención incluso del Vaticano, pues hablaban de tiempos difíciles, pero también de una esperanza que nunca murió. Después de la guerra, comenzaron a surgir historias sobre las profecías del Padre Pío, que incluso llamaron la atención del Vaticano. Documentos y testimonios de sacerdotes que convivieron con él revelaron algo impresionante. Pío realmente hablaba de acontecimientos futuros con detalles aterradores. Describió guerras, catástrofes y momentos de sufrimiento colectivo como si los hubiera presenciado de antemano. Lo más curioso es que todo esto fue confirmado por figuras religiosas cercanas a él, quienes aseguraron que no había error. El Padre Pío veía más allá del tiempo. Estas revelaciones se mantuvieron en secreto durante muchos años y solo salieron a la luz tras su canonización. Informes internos de la Iglesia contienen registros que mencionan visiones proféticas sobre la purificación del mundo y la necesidad de la conversión de la humanidad. Incluso sin revelar oficialmente todo, el Vaticano nunca negó la autenticidad de las experiencias espirituales del Padre Pío. Para los fieles, esto era prueba de que el fraile no solo era un hombre santo, sino también un mensajero. Nunca usó el miedo como arma, sino la fe como respuesta. En lugar de anunciar el fin, habló de transformación, afirmando que Dios permitió que el sufrimiento despertara el amor latente en los corazones humanos. Cuando se dieron a conocer estos testimonios, muchos se conmovieron al darse cuenta de que todo lo que él había advertido ya se había cumplido y que tal vez todavía había más por venir. Y es precisamente en este punto donde el misterio se profundiza. ¿Qué significan estos mensajes para nosotros hoy? Las siguientes palabras del Padre Pío revelarían algo que trasciende el tiempo y sigue resonando hasta nuestros días. Han pasado décadas desde la muerte del Padre Pío, pero sus palabras siguen vivas, trascendiendo generaciones. Incluso en un mundo moderno, lleno de tecnología y distracciones, muchas personas aún encuentran consuelo en los mensajes que dejó. Sus profecías no solo tratan sobre tragedias y guerras, sino sobre el corazón humano, sobre la importancia de no perder la fe, incluso cuando todo parece desmoronarse. Creía que el mal solo triunfa cuando el amor calla. Muchos eruditos afirman que sus palabras son más relevantes que nunca. Basta con observar los conflictos, las injusticias y la frialdad entre las personas. Él previó todo esto, advirtiendo que el hombre se alejaría de Dios en busca del poder y el placer, olvidando el valor de la compasión. Pero junto con estas advertencias, el Padre Pío también dejó esperanza. Dijo que incluso en los momentos más difíciles, una pequeña oración puede cambiar el destino de una vida e incluso el de una nación entera. Hoy, millones de personas visitan su santuario en San Giovanni Rotondo en busca de paz, sanación y respuestas. Muchos afirman sentir su presencia allí como si aún velara por los fieles. Y, en cierto modo, lo hace a través de sus palabras, sus cartas y los milagros atribuidos a su intercesión. El Padre Pío enseñó que la fe no es solo creer en Dios, sino actuar con bondad y amor.
Sus mensajes han trascendido el tiempo para recordarnos que, incluso en medio del dolor, siempre hay una luz que no se apaga. A lo largo de los años, muchos se han preguntado qué quería decir realmente el Padre Pío con sus visiones. Para él, cada profecía no era una amenaza, sino un llamado a la conversión. Nunca quiso asustar a nadie. Quería despertar los corazones dormidos. Decía que el sufrimiento solo tiene sentido cuando lleva a los seres humanos a mirar hacia arriba y que el amor es la única fuerza capaz de transformar el dolor en redención. El castigo es solo la sombra, decía, pero la misericordia es eterna. El Padre Pío creía que la humanidad siempre se encontraba entre dos caminos, la destrucción y el perdón. Sus mensajes, incluso los más duros, siempre culminaban con esperanza. Veía la guerra como un reflejo de la distancia entre el hombre y Dios, y creía que mientras el corazón humano permaneciera endurecido, surgirían nuevos conflictos, no solo con las armas, sino también dentro de las personas. Hoy, sus palabras resuenan como un poderoso recordatorio. La verdadera batalla no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Enseñó que cada acto de bondad es una forma de detener el mal y que la oración tiene más poder que cualquier ejército. El Padre Pío intentó mostrarnos que el mundo puede cambiar cuando cada uno de nosotros decide cambiar. Sus profecías no son solo parte de la historia, son un reflejo del presente y una advertencia para el futuro. La pregunta entonces sigue siendo, ¿ha aprendido el mundo la lección? Si crees que las palabras del Padre Pío todavía tienen poder hoy, comparte este mensaje y deja un comentario. ¿Qué crees que estaba tratando de decirnos? El Padre Pío nos dejó un legado que no pertenece solo al pasado, sino también al presente. En un mundo que aún sufre injusticia, división y egoísmo, sus palabras siguen resonando como una invitación a empezar de nuevo. Demostró que no es necesario ser santo para cambiar el mundo, sino simplemente empezar desde dentro, con un corazón sincero, dispuesto a perdonar, amar y orar. Si esta historia te tocó el corazón, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal porque aquí continuamos revelando los mensajes, milagros y misterios que aún inspiran al mundo. Deja tu me gusta porque esto ayuda a difundir la bondad y la fe entre más personas. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que las palabras del Padre Pío aún nos hablan hoy? Comparte este vídeo con alguien que necesita esperanza. Tal vez este sea exactamente el mensaje que su corazón anhela escuchar.